Bueno, muy buenos días, tardes o noches. A través de este video se va a proceder a hacer una sustentación a base del código de taller de estructuras básicas de programación en C++. Este taller nos pide dos códigos y eso se va a proceder a sustentar. Bueno, vamos con el primer código. Básicamente, en este código, vamos a empezar a explicar este código. Se proceden a importar las librerías esenciales como lo son el IOStream y el UNManip. El Using Namespace std para acortar un poco el proceso de poder imprimir los datos y algunos mensajes en pantalla. Luego procedemos em, procedemos em, a definir las variables que son el monto del préstamo y el salario del cliente y procedemos a imprimir la siguiente pantalla, que básicamente es que nos piden el monto del préstamo que necesita el cliente y datos y este valor se guarda en su respectiva variable, lo mismo que con el salario del cliente. Procedemos a hacer aquí un bucle if en el que es if si el salario del cliente es menor que 2 billones, se imprime en la pantalla que no se puede prestar por bajos ingresos. Y se termina el line y regresa el valor cero. Y no regresa nada. Ahora, aquí procedemos a definir una tercera variable que nos servirá para este siguiente bucle if. Si el salario del cliente es mayor o igual a 2 millones y el salario del cliente es menor a 3.200.000, entonces el monto máximo del préstamo va a ser los 120 millones. Pasamos a hacer otro if y si el monto del préstamo es mayor al monto máximo del préstamo, entonces el monto del préstamo va a ser lo mismo que el monto máximo. De lo contrario, el monto máximo va a proceder a ser 180 millones. Y si el monto del préstamo es mayor al monto máximo, entonces pues el monto del préstamo será igual al monto máximo. Luego, por último, procedemos a definir, por último, para estos bucles if, procedemos a definir esta variable que será la cuota inicial, que básicamente nos servirá para definir algunos cargos que se le van a hacer al cliente para el préstamo. En este caso, hacemos otro bucle if que si el salario del cliente es menor a 3 millones, a 3.200.000, la cuota inicial será igual a 0,5 más el monto multiplicado por el monto del préstamo. De lo contrario, la cuota inicial sería igual al monto del préstamo multiplicado por 0,36. Eh, luego procedemos a hacer definir otras variables que básicamente estos valores van a ser los siguientes. En el caso del saldo a finalizar, a financiar, perdón, será igual al monto del préstamo menos la cuota inicial. El pago mensual va a ser igual al saldo a financiar dividido por 15, dividido 15 por 12. Y por último, el pago anual será igual al pago mensual por 12 de los 12 meses del año. Y se procede a imprimir todos los valores que se nos pidieron en este caso. El resultado del préstamo, el monto del préstamo, la cuota inicial, el pago mensual y el pago anual. Y por último, se termina el programa con el return zero. Bueno, vamos a proceder a imprimir el código. Qué raro, lo voy a colocar. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo, en este caso vamos a colocarle 2 millones. Uy, no, perdón, me equivoqué.
Pero esto sale 80 millones. Y vamos a ver, en este caso sí se nos valida. Que nos muestra resultado del préstamo hipotecario, el monto del préstamo, cuál va a ser su cuota inicial, el pago mensual y el pago anual. Vamos a proceder a hacer otra cosa. En este caso 2.200.000. Aquí y 3 millones. Y se nos vuelven a hacer los cargos. En este caso van a ser los 100 millones, de 120 millones. ¿Cuál va a ser la cuota inicial? Que en este caso va a ser, no perdí bien, va a ser la cuota inicial, el pago mensual y el pago anual. Bueno, aquí terminamos con este código. Vamos con el siguiente. Bueno, ahora vamos a proceder con el siguiente código en el cual nos pidieron hacer un registro para un hospital, que nos pidiera algunos ciertos datos de los clientes, o bueno, no que no los pidiera, sino que lo genera automáticamente. Bueno, entonces vamos a empezar con lo mismo. Vamos a empezar definiendo las librerías, que en este caso van a ser más debido a que pues, el código va a ser mucho más extenso. En este caso van a ser ctime, stdlib y enman IP, string y istream, que es básicamente la librería principal de C++. El namespace std, que básicamente es, como os digo anteriormente, es básicamente como una forma para cortar el proceso tedioso de que cuando vamos a imprimirlo en pantalla tengamos que colocar lo siguiente. std, dos puntos. No, básicamente std, dos puntos. Y sí, cierto. Nos ahorra ese proceso tedioso de colocarlo siempre. Y solo nos tenemos que colocar el cout. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a definir, son los tipos de, algunas características de los pacientes. ¿Cómo lo van a hacer? Ah, bueno, ¿cómo lo van a hacer? La cantidad de menores de edad, la suma de las edades, el total de los hombres, las mujeres, el, el total de las mujeres en urgencias o prioritarias, el total de dinero que se consigue a través del prioritario, el código del hombre mayor de edad y el número de mayores de edad, ¿cierto? Podemos imprimir esto, que es mutuamente decorativo, pero le da un poco más de orden a los datos que se imprimen en la pantalla. Esto, aquí se muestra algunas cosas como el código del paciente, su año de nacimiento, la edad, el sexo, perdón, la clasificación y el costo de la atención. Entonces vamos a proceder a asignar otras variables como lo son el año, el código del paciente y el año actual. Y int que va a ser igual a 0. Esta variable nos va a servir como para hacer algunas operaciones matemáticas para nuestro código, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un código, vamos a hacer un bucle mientras, y que vamos a asignar mientras y sea menor la cantidad de registros, vamos a proceder a hacer las siguientes coditas, más asignaciones de variables. Int, que es el int año de nacimiento, que es igual a 180, más esta función, que es básicamente como una función que tiene la librería de time, perdón, sí, de ctime. Aquí, introducir int edad, el año actual, menos el año de nacimiento, el sexo, la clasificación y el costo. Luego procedemos a hacer este string, el sexo texto es igual a sexto más uno, masculino o femenino. Básicamente en ese texto se nos va. Básicamente lo que está diciendo es que a partir de uno de los dos números, uno o dos, se va a asignar uno de los dos sexos, masculino o femenino. En este caso, el masculino siendo el uno y femenino siendo el 2. Podemos proceder a asignar este cout, a imprimir lo siguiente en pantalla, que básicamente son algunos datos como el código, el año de nacimiento, la edad, el sexo,
la clasificación y el costo. Bueno, eso es bien. Si la edad es igual a menos, si la edad es igual a menor de 18 años, puede clasificar como un menor de edad y la suma de edad, y pues sí. Si la clasificación de edades, si la clasificación es igual a uno, entonces vamos a proceder a hacer otro if que va a ser que si el sexo es igual a uno, entonces vamos a sumar los hombres a las urgencias, al número de urgencias. De lo contrario, se le va a asignar a la variable de urgencias. Ahora, si el los niveles para menor de edad son igual a menos uno, entonces la edad a menor de edad urgencias. De lo contrario, que tu bucle el sexo es igual a 2, o sea, es femenino, y la edad es menor de 30 y la edad menor de 50, entonces se le va a asignar esta variable. Se le va a asignar esta variable, que son el total de mujeres que están entre el rango entre 30 y 50 años. Este es el género mayoritario, que es mayor y veremos. Y aquí continuamos con el bucle. Si el sexo es igual a 1, o sea, es hombre, y la edad es mayor de edad, entonces mayor de edad es igual a edad, y el código de una mayor de edad es igual a código. O sea que básicamente se va a asignar el código de una mayor de edad, el código, una variable del código, que básicamente aquí se le asigna el código de si mayor o igual a 10, y se va a pedir a la variable y que vayamos sumando a partir de esos datos. Entonces procedemos a poner todo esto en cuenta, lo que básicamente son los datos y las bolsas, algunos datos de los clientes, cuántos aprendieron y demás. Y finalmente terminamos con el root zero, que básicamente es cuando termina el bucle int main, bueno, no el bucle, la función, la ejecución del código. Entonces aquí nos pide ingresar la cantidad de registros que vamos a generar. En este caso vamos a generar 10. Y aquí nos genera la tabla. Básicamente vamos ascendiendo de 10 en 10. Nos añade el año de nacimiento aleatorio, la edad, el sexo de los pacientes y la clasificación, que es la de urgente, prioritaria o de urgencias. Nos muestran el costo y demás. Pero no sé, los últimos datos que básicamente son unas aproximaciones o una, o básicamente hablan de esos datos para dar un dato, un dato exacto. Lo vamos a intentar con un número muy grande. En este caso vamos a estar con 20. Entonces aquí no lo genera. Aquí se aumenta de 10 en 10 hasta 200, el año de nacimiento, el sexto, la clasificación, que extrañamente son la mayoría de urgencias. Y se nos da otras aproximaciones, que básicamente cuántos años de los pacientes son menores de edad,